Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Era Verde. Les contamos que si nos ve hoy lunes 10 de septiembre estamos transmitiendo en vivo y el tema del que hablaremos hoy quizá de primera entrada le parezca lejano, sin embargo tiene que ver con todas las personas que vemos televisión. Se trata de la transición de la televisión analógica a la televisión digital. Por eso durante este programa especial en una hora estaremos hablando de las implicaciones sociales, culturales y también políticas que se dan con este apagón analógico. Pero si estas palabras de primera entrada le parecen extrañas, le invitamos a que más bien se quede con nosotros, pues en pocos minutos estaremos entendiendo todo esto de lo que estamos hablando. Déjenme primero presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Una de ellas es Ana Xóchitl Alarcón. Ella fue directora de Canal 15 y también es profesora de la Escuela de Comunicación Colectiva acá de la Universidad de Costa Rica y ha estado investigando a profundidad este tema. Bienvenida. Muchas gracias, Ivania, y muchas gracias a todas las personas que nos ven y que tienen interés en este tema. Por supuesto, y también está con nosotros Óscar Alvarado. Buenas noches. Óscar también es comunicador y está realizando su tesis, su investigación sobre este tema, los retos y las potencialidades que hay para la producción audiovisual, ¿verdad?, de cara a la televisión digital. Gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Les invito a ustedes y también a quienes nos ven que veamos este primer reportaje donde se nos plantea un panorama general del tema que estaremos conversando, y como estamos en vivo también les invito a que nos llamen, que generen sus comentarios y también sus consultas. Nos pueden llamar al 25 11 15 15 o también vía Facebook, ahí nos buscan como Era Verde. Veamos este reportaje. Empezamos a escuchar cada vez más sobre la televisión digital, pero ¿cuánto sabemos sobre este tema? ¿Qué es la TV digital y cómo nos afectará? ¿Usted ha escuchado algo sobre la televisión digital? Sí, alguna vez escuché sobre la televisión digital, los avances que van a haber más adelante. No, sí, un poquillo, pero ¿Qué? en cable y todo eso, que los canales digitales y todo, pero todavía en las casas no, en mi casa no. Siempre oigo de cosas de que van a ser apagones y esas cosas, pero no he visto que se realice nada aún. Digamos que todos nos pongamos en conjunto, nunca, digamos. Dentro de poco va a estar 100% todos los, digamos 90% todos los hogares de Costa Rica con ese progreso. La televisión, como no, claro, sí, ellos están informando de que nuevo proyecto que traen ahora para creo que el 2017, 2015, por ahí. ¿Y qué ha escuchado sobre eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que se desactiva la otra red que hay, ¿va? Y hay una nueva red, ¿va? Que a todos nos va a beneficiar, claro. Bueno, el caso mío, solo una vez oí en un informativo de televisión únicamente, pero no, fue demasiado escueto. No, de hecho yo nunca había oído de eso. Obviamente que la tecnología ha crecido demasiado y por supuesto que es posible, pero que he oído no. Será bueno que todos estuvieran informados, por eso supongo que la televisión y la radio le comunican al pueblo y a las personas que quieren que modernizarse, ¿va? Definitivamente. ¿Y sabes qué tipo de televisor es el que hay que comprar o qué tipo de accesorio para el televisor para cuando entra la televisión digital? Esos carísimos, así, pantallas planas y de esos que venden en los lugares así. Sí, creo que es un adaptador que viene, el que no lo trae introducido en los televisores nuevos, si no lo tuviera uno lo puede comprar y lo puede acomodar el televisor que uno tiene, y más viejito, digamos, o si quiere tener el mismo, si no compra uno como el adaptador ese que viene especial. No, la televisión que tenemos en mi casa no nos va a servir para más adelante porque todo va avanzando y el gobierno nunca piensa en los pobres. Ellos siempre piensan en la comodidad de ellos mismos, en la burguesía, en los que más tienen plata. El pobre que siempre que se los lleve el diablo. Si no le alcanza a comprarse un buen televisor, ahí se quedará a oscuras. ¿Usted cree que va a traer beneficios este cambio tecnológico? Bueno, es que son cambios modernos, o sea, me imagino que todos tenemos que entrar en eso. Si ya no quiere, pues se queda con la televisión vieja, no va a servir. Tiene que modificarse otra vez de nuevo. Lo que pasa es que ellos estudian primero lo de ellos, qué beneficios podrán sacar ellos mismos, qué plata se puede invertir. Si ve que es un buen producto y que ellos pueden morder de ahí, lo sacan a la luz pública. Mientras tanto no lo van a conocer porque se le viene la gente encima. Efectivamente, este es un tema algo complejo, que involucra un montón de aspectos técnicos y del cual nos han explicado muy poco o nada.
Pero básicamente podemos decir que a nivel mundial se está dando una transición o migración de la televisión análoga, es decir, la televisión tradicional, como la hemos conocido hasta ahora, a la televisión digital terrestre. La transición a la TV digital significa que en diciembre del 2017 dejaremos de usar el sistema de televisión analógica para implementar un nuevo sistema digital, el ISDB-TV o Sistema Japonés Brasileño, que es el sistema que las autoridades en telecomunicaciones eligieron para nuestro país, de entre 5 opciones que hay a nivel mundial. Pero, ¿quienes tenemos hoy acceso a la televisión, tendremos también acceso a la TV digital? Aquí la premisa fundamental es que cuando ocurre el apagón analógico, ninguna de las personas que hoy tienen acceso a la televisión abierta se quede sin ver la televisión digital. Bueno, y eso implica un reto, es decir, implica un reto de saber cuáles son las necesidades que habrá que cubrir de los distintos sectores, si todos estarán debidamente preparados para llegar a eso o no, si el Estado tiene que apoyar a ciertos sectores en particular porque sus condiciones no les permiten estar preparados al momento en que ocurra el cambio. Bueno, frente a eso, la respuesta es ¿qué el Estado va a hacer frente a eso? O sea, ¿cómo el Estado va a ir programando? Mire, vamos a ir haciendo acciones desde el punto de vista social encaminadas en esta y en esta dirección que permitan que en efecto eso que hemos asegurado, que es que nadie se quede sin acceso a la televisión, ocurra. Se supone que la televisión digital trae nuevas posibilidades, nuevas formas de hacer y ver televisión y de interactuar con ella. Las principales promesas de la TV digital son: 1. La multiseñal, es decir, que en un solo ancho de banda o canal, por ejemplo Canal 15, se podrá transmitir varias señales distintas al mismo tiempo. Entonces, usted podrá ver, digamos, en Canal 15A, el programa Era Verde, en Canal 15B, una conferencia en vivo desde algún auditorio de la universidad, en Canal 15C, hacer trámites en línea como matricular o solicitar algún documento en la U, y en Canal 15D, ver las condiciones del tráfico y del tiempo en los alrededores de la universidad. 2. La interactividad. Se dice que con la TV digital, los usuarios podremos tener acceso ya no solo a los programas de tele, sino que podríamos, con el control del tele o la pantalla táctil, participar en concursos, votaciones, comprar productos o servicios, elegir el ángulo de la cámara con el que queremos ver un gol o recibir un recordatorio de parte de Levi's o de la Caja del Seguro Social, no importa cuál canal estemos viendo, de que no se nos olvide tomar la pastilla de las 3 de la tarde. 3. Mejor cobertura o cobertura total. Se dice también que al ser una red de frecuencia única, los canales no necesitarán repetidoras. Eso significa que cada canal se verá sin problema en todo el país, sin necesidad de colocar torres repetidoras para las zonas alejadas. Esto también le permitiría a los canales pequeños o locales, si mantienen el derecho de frecuencia, verse en todo el territorio nacional. Esto implica también que algunas frecuencias que en la actualidad usan los canales como repetidoras se liberarían. Es un cambio tecnológico, es igual como cuando hubo que cambiar de teléfonos y celulares y hemos ido superando diversas etapas. Lo mismo sucede con la televisión. Es decir, pasábamos del televisor en blanco y negro, llegamos a la televisión a color y bueno, ahora hay que ir a otra etapa. Y no se trata solamente que ya de por sí es una gran ventaja, es decir, de que usted tenga mejor calidad de sonido, imagen, es además de explorar qué otras posibilidades me brinda la televisión digital que la televisión de hoy no me da. Y sin duda, las posibilidades están ahí, está del lado ahora sí nuestro ver cómo generamos las condiciones para aprovecharlas. También se habla de una mejor definición de la imagen, que tendrá el aspecto de un DVD, una mejor calidad de sonido y de que usted tendrá la posibilidad de grabar algún programa de televisión en caso de no poder verlo en vivo. Además, se podrá tener acceso a la TV digital desde cualquier dispositivo móvil como computadores portátiles o teléfonos celulares. A simple vista, la TV digital nos pinta un panorama muy prometedor, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos de los cuales nadie habla mucho. En primer lugar, que usted podrá tener acceso a la TV digital desde su casa, pero tendrá que comprar un televisor que sea del formato adecuado, porque el que tiene en su casa, aunque lo haya comprado ayer, no le sirve, a menos que le instale una cajita convertidora, que es un dispositivo capaz de convertir la señal de digital a analógica. También es probable que algunas o muchas de las posibilidades de interactividad de las que hablamos antes, usted podrá disfrutarlas siempre y cuando pague el servicio de Internet, por lo que será un beneficio restringido, que disfrutará solo quien pueda pagarlo. Además, la transición a la TV digital significa inversiones gigantescas por parte de las televisoras públicas y privadas en compra de equipos nuevos para soportar esta nueva tecnología. También preocupa qué va a pasar con las toneladas de aparatos que la gente desechará de sus casas cuando compre nuevos televisores.
Para empezar y tomando en consideración este primer reportaje, Óscar, ¿cuál es la importancia de que todas y todos estemos enterados de las implicaciones y qué significa realmente la televisión digital? Bueno, yo considero sumamente importante que la población costarricense en general tenga muy presente que el cambio de tecnología de un primer momento parece como que es algo muy complicado. Sin embargo, una migración de este tipo ya la hemos sufrido en nuestra historia de la televisión. Se puede comparar tal vez cuando en su momento Costa Rica pasó de la televisión en blanco y negro a la televisión a color, que muchas personas no sabían cómo se iba a transmitir o qué era lo que iba a pasar o cuáles eran las posibilidades del televisor a color. Y muchas personas tuvieron que hacer el cambio a su televisor en aquel momento, o muchas personas hoy actualmente todavía mantienen un televisor en blanco y negro. Pero hoy por hoy Costa Rica y para el 2017 estaría enfrentando un cambio parecido, sin embargo con todas estas características nuevas que nos expuso el reportaje, ¿verdad? Sí, otro punto muy importante es que la televisión tiene una capacidad de penetración increíble, prácticamente en todas las casas hay un televisor, muchísima gente se informa a través de la televisión, es un cambio que va a estar en la vida cotidiana de prácticamente todas las personas, pero sin embargo tenemos muy poca información. ¿Por qué se ha dado esto, doña Ana? Y ¿quién tendría la responsabilidad de informarnos, pero también de que sea una información accesible a todos, no solamente desde el ámbito técnico, por ejemplo? Claro. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera agregar a lo que dice Óscar que la transformación es bastante más dramática que el paso de la televisión en blanco y negro a la televisión a color, porque como él mismo dice, algunas familias, algunos hogares permanecieron o perduraron muchísimos años manteniendo su aparato receptor, aunque viendo la señal en blanco y negro. En esta transición, el aparato que tenemos actualmente o el que compramos ayer, como bien lo dice el reportaje, va a tener que tener asociado un dispositivo que implica, digamos, un nuevo recurso, una nueva inversión. Y depende de las calidades, así serán los precios, ¿verdad? Todavía en este momento no tenemos ninguna certeza de cuál es el nivel de inversión que tendría que hacer una familia. Y entonces yo rescato lo que vos habías dicho, Ivania, de que al menos, o sea, por lo que conozco, más del 95% de los hogares costarricenses tienen televisión en sus hogares, contrastando con apenas un 40 y pico % que tiene servicio de televisión de paga o televisión por cable. De manera que la señal gratuita, que es la señal abierta, sigue siendo porcentual o proporcionalmente muy importante para que le llegue información a la mayor cantidad de población. Y la consulta que le hacía, ¿de quién es entonces, por ejemplo, toda esa información que usted nos da ahora, por qué no la tenemos antes? ¿De quién es la responsabilidad de que conozcamos ese tema? Sí, definitivamente el Estado ha manejado, y digamos, el Estado en su gobierno, ¿verdad?, ha manejado este tema como si fuera nada más un cambio tecnológico, no como un proyecto ciudadano. A mí me llama la atención muchísimo ver cómo la gente tiene alguna información, pero una información muy fragmentada, sí que necesitan un dispositivo, sí que necesitan comprar una pantalla plana, que va a haber una gran cantidad de beneficios y va a generar, digamos, mejores condiciones. ¿De qué tipo? Es decir, la gente no tiene esta información, aparte de decir que la televisión digital va a proporcionar mayor calidad de imagen y sonido, pero nadie nos ha dicho, por ejemplo, que la televisión, esta transformación tecnológica podría abrir nuevas brechas digitales, ¿verdad? Que habría que desglosarlo, ¿verdad? Con una perspectiva ciudadana, es decir, entendiendo que esta transformación pasa por todas y todos nosotros, por nuestros hogares y no nada más por los comercios. Exactamente, y pensando también en otros de los actores en este tema de la transición a la televisión digital, las televisoras privadas, Óscar, ¿considera usted que están preparadas para enfrentar este cambio? Tengo entendido que ya han hecho estimaciones aproximadas sobre el monto o la cantidad de millones que tienen que invertir para realizar la migración. Sin embargo, yo creo que son pocas las iniciativas que hasta el momento se han tomado en cuenta. Tal vez las principales cadenas de televisión a nivel costarricense sufrieron en un primer momento un desfase cuando se escogió el estándar propiamente para nuestro país. Cuando la Comisión Especial Mixta escogió el estándar japonés brasileño para Costa Rica, que desde mi punto de vista es una muy buena decisión, se decidió ese estándar pensando en una televisión abierta, en una televisión terrestre, para que cualquier persona la pueda recibir gratuitamente en sus casas. Sin embargo, las preparaciones que estaban haciendo los canales de televisión privados iban más enfocados al estándar americano.
que era el que se suponía iba a escogerse para nuestro país. Y ese es un poco el estado a nivel privado. Rápidamente, doña Ana, en el ámbito público, Canal 15, el mismo CINAR, ¿estamos preparados en este momento para esta transición? Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Óscar que la preparación no es solamente tecnológica. Yo pienso que hay una preparación conceptual que no se está desarrollando en este momento. Bueno, Canal 15 dichosamente tiene un proyecto y desde muy temprano estableció el concepto y cómo iba a lucir el Canal 15 digital y cómo iba a aprovechar las promesas tecnológicas para realmente brindar servicio público, ¿verdad? Creo que las televisoras privadas y la misma televisora estatal no han trabajado ni han desarrollado cuál es el concepto que va a estar asociado a esta transición tecnológica. No es solamente, insisto, mejor calidad de imagen y sonido. Ni siquiera se está pensando en cómo va a lucir la multiprogramación, y esa es una promesa tecnológica asociada a esta transición que la ciudadanía debía sentir que está en sus manos, o sea que vamos a poder gozar de contenidos diversos, complementarios, especializados, ¿verdad? Y no vamos a tener una repetición de géneros y formatos similares en muchas señales. Y eso forma parte de los temas que vamos a estar hablando en bloques que siguen en este programa. De momento necesitamos hacer una pausa y aprovechamos para recordarles que estamos transmitiendo en vivo. Si tienen comentarios o también preguntas, nos pueden llamar al 2511-1515 o vía Facebook. Nos buscan como Era Verde. De momento hacemos una pausa y ya volvemos. Claro, es que esto no se siente. Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en Canal 15. Hoy estamos hablando sobre las implicaciones sociales, culturales y también políticas que hay con la transición de la televisión analógica, que es como transmitimos ahora, a la televisión digital. Y como estamos transmitiendo en vivo, tenemos por acá una pregunta muy concisa. Nos dice don Francisco Chacón desde Palmares que por cada canal actual, ¿hasta cuántos canales más habrá con la televisión digital? Bien, se habla de que podrían estar en este momento, o sea, con las características tecnológicas y el ancho de banda que tenemos en el país, podrían estar hasta 6 señales simultáneas transmitiendo. 6 señales en definición estándar o 2 señales en alta definición y otras 2 en definición estándar, que son, digamos, como las calidades de la imagen que sea alta definición o definición estándar, que es lo que hoy conocemos, ¿verdad? De manera que hasta 6 podríamos decirle. Okay, y es interesante también aclarar en este punto que no se toma en cuenta como otro canal, sin embargo, la posibilidad de la transmisión a dispositivos móviles es también gracias a que la tecnología digital nos permite que, aparte de tener 6 o 4 canales o 2 canales en full alta definición, también tenemos otro canal que va a ser el que nos va a permitir recibir la transmisión en televisión en cualquier tipo de celular o tableta electrónica o cualquier tipo de estos dispositivos que tengan esa recepción de la televisión. Tenemos también otra pregunta, agradecemos a todas las personas que se están interesando en este tema. Dice, ¿por qué las empresas de cable comercializan canales digitales si la transmisión en el país actualmente es analógica? ¿Y a qué se refieren con eso cuando hablamos con la televisión digital? Entonces, como que parece que hay una confusión, porque ahora tenemos este ofrecimiento si aún no tenemos la televisión digital. Sí, tal vez ahí sería muy interesante comentar con la población que nos está viendo que la diferencia es que la televisión por cable de todas maneras es digital, ¿verdad? Porque su forma física de transmisión es a través de cable, ¿verdad? La televisión abierta es señal gratuita que llega a mi receptor gracias a la antena que tiene mi receptor. Entonces, la transición tecnológica va a suceder en la televisión abierta. Hoy las empresas de distribución de televisión por cable hacen paquetes analógicos que son de definición estándar y otros paquetes que son de alta definición, pero que todos vienen entubados por el mismo cable, entubados por decirlo, digamos, de alguna manera. Estas señales vienen por cable, no están en televisión abierta. Entonces, en efecto, eso ha generado
me parece en los últimos meses ruido y confusión porque la gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a cambiar? Si ya de todas maneras hay televisión digital, ¿verdad? Pero es televisión de paga, no es televisión gratuita. Eso es muy importante. Acá hay un comentario también, dice una persona que nos está viendo que no está de acuerdo con lo que mencionaba Óscar al principio, que verdad que también ya fue aclarado, que el cambio de la televisión digital es más complicado que pasar de la televisión blanco y negro a la televisión a colores. Era un comentario que nos hacía Nuria Fernández desde Guapiles. Qué bien que nos está viendo por allá. Y es que dentro de todo lo que es la televisión digital es ver todas esas potencialidades, ¿verdad? ¿Qué tanto nos puede beneficiar? Por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿cómo puede impactar esa televisión digital en tener una televisión educativa? Es que la multiprogramación de todas maneras promete la posibilidad de transmitir contenidos complementarios y muy diversos, de manera que podríamos estar viendo documentales o programas educativos, combinado con algunos incluso servicios de gobierno digital, ¿verdad?, donde todo se concentra en el aparato receptor de la televisión, que como comentábamos fuera de cámara y que Óscar es precisamente lo que está estudiando, es un dispositivo, el aparato receptor de televisión, que nos es común, es decir, no nos es ajeno, de manera que las familias, las personas tienen una relación amigable con el televisor, no así necesariamente con Internet y otras plataformas tecnológicas que suponen otras competencias digitales, ¿verdad? Y por ejemplo, Óscar, rápidamente en este bloque que ya casi se nos agota el tiempo, también para conocer otras potencialidades, por ejemplo, también qué beneficios obtienen de eso también, por ejemplo, las empresas o las instituciones que también están en el ámbito de la producción y de la transmisión de la televisión. Bueno, indudablemente hay facilidades para la educación respecto a la capacidad de la interactividad que nos viene a traer la televisión digital. Es mucho más fácil aprender interactivamente que tan solo viendo una producción audiovisual que me da el mensaje desde una sola vía. Unilateralmente. Pero además, las empresas en general, por medio de la interactividad, por ejemplo, formas novedosas de publicidad, formas novedosas de brindarle mayor información a las personas que de alguna u otra forma van a mejorar en muchas vías lo que es la transmisión de la televisión a nivel general. Necesitamos hacer una pausa, tenemos otro reportaje donde aparte de esas potencialidades también se nos plantean esas principales interrogantes que vienen con esta transición hacia la televisión digital. Veámoslo y volvemos para seguir conversando. Para analizar los asuntos vinculados con la migración hacia la televisión digital, el gobierno creó en el 2009 la Comisión Especial Mixta de Televisión Digital, que está integrada por el viceministro de Telecomunicaciones, quien preside la comisión, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, la Cámara Costarricense de Tecnología de Información y Comunicación, el presidente ejecutivo del CINART y la representante del Consejo Nacional de Rectores. El viceministerio afirma que la conformación de la comisión ha procurado contar con actores que representen los intereses de amplios sectores de la población. Sin embargo, hay que decir que la Universidad de Costa Rica tuvo que exigir su participación, pues en un inicio el Viceministerio de Telecomunicaciones no convocó a las universidades públicas, argumentando que las instituciones de educación superior ya estaban representadas por la Universidad Privada Veritas, que sí fue convocada desde el principio. Además, las organizaciones sociales están excluidas de la discusión, al menos así lo manifiesta la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa o Red MICA, que acoge a diversas iniciativas de comunicación que trabajan con el movimiento social en Costa Rica. Pues a nosotros como Red MICA nos parece muy bien que en la Comisión de Digitalización de la Televisión y en la Comisión de Digitalización de la Radio que estén representados los diferentes sectores. Entonces, que esté el sector público estatal y que esté el sector comercial está muy bien, pero se está excluyendo o nos están excluyendo al sector social, donde podríamos ahí integrar la opinión y los criterios de, por ejemplo, comunidades, organizaciones sociales, gremios, organizaciones gremiales. Todos estos sectores están excluidos de las dos comisiones. Se trata de tener acceso a los espacios de decisión para poder tener acceso a los espacios de comunicación social. Y eso es lo que la Red MICA está reclamando al gobierno, al MINAED, que nos permitan formar parte de esos espacios. ¿Por qué nos excluyen? No lo sabemos. En ese sentido, pareciera que el paso hacia la TV digital pone sobre el tapete algunas preguntas.
En primer lugar, ¿cómo lograr que esta transformación tecnológica permita también un mejoramiento en la calidad de los contenidos de lo que vemos en tele? Es decir, que el aumento en la cantidad de producciones, de programas, de opciones, signifique también mayor diversidad de voces, de contenidos, y que estos sean plurales, diversos, complementarios. Obviamente que al haber más programación y más posibilidades, sectores que no han tenido la oportunidad hasta hoy de manifestar sus puntos de vista o sus visiones de mundo, con una mayor programación, porque el Plan Nacional de Digitalización prevé lo que se llama la coproducción. Entonces hoy, empresas pequeñas, privadas o del Estado y de cualquier tamaño, podrán hacer sus producciones y transmitir a través de la cantidad de canales de televisión que va a existir en el país. Diversidad de contenidos, solo porque estamos cambiando de un formato analógico a un formato digital, eso no está asegurado. Eso se asegura si hay diversidad de sectores participando. Y si vamos a tener solo al sector comercial, como ha sido históricamente, como ha sido hasta ahora, y el sector público en una menor medida, pero que también tienen ahí su acceso a las frecuencias, posiblemente los contenidos se van a mantener en esa línea, en una línea más de carácter comercial y de carácter, ojalá que el sector público mejore sus contenidos educativos, pero eso no está asegurado. Lo que sí tenemos claro es que los contenidos que tienen que ver con la dinámica social más amplia en las comunidades, en las organizaciones sociales, en el movimiento social, eso no va a estar ahí representado. Otra pregunta que la migración a la TV digital nos obliga a hacernos es ¿cómo se ha distribuido históricamente y cómo se distribuirá el espectro radioeléctrico? Es decir, ¿en manos de quién han estado los canales de televisión y en manos de quién estarán en la era digital? Si bien es cierto, las concesiones ya existen y tienen que ser respetadas porque son concesiones dadas al amparo de una ley, como ha sido la ley de radio y reconocidas por la Ley General de Telecomunicaciones, todos esos canales van a tener una gran necesidad de producción. Entonces, esa alianza de eventuales empresas o personas que no tengan concesiones se va a suplir con la necesidad de un aumento de producción. Pero mucha gente que hoy día dependería de tener una concesión, que significa tener transmisores, cámaras, estudios, personal y tener un gasto que posiblemente no podría tenerlo y por ende no podría mantener una concesión fuera de los pagos de impuesto, los pagos por la concesión, los impuestos de radiodifusión, tener la microonda para llevar la señal, por ejemplo, al Volcán Irazú, la electricidad, mantener personal en el Volcán Irazú si se trata del Valle Central. Muy bien, esas pequeñas y medianas empresas que hoy no pueden ejercer o utilizar la televisión como un vehículo de producción, de cultura. Bueno, esas empresas ahora van a tener acceso por la propia necesidad que van a tener las televisoras de producción. Las decisiones que se están tomando en este momento en la Comisión de Digitalización de la Televisión y de la Radio es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para que diferentes grupos y sectores sociales puedan tener acceso a las frecuencias radioeléctricas, porque sabemos que va a quedar frecuencias, o sea, va a haber disponibilidad, que tendrían que ser reasignadas esas frecuencias e incluso la discusión y el análisis de cómo se está administrando el espacio radioeléctrico y cómo se va a administrar a partir de la digitalización. Ahí pensamos que hay una oportunidad para que otros operadores que no sean necesariamente comerciales y que no sean necesariamente del sector público, sino del sector social, repito, comunidades, organizaciones sociales, gremios, puedan participar en la asignación de esas frecuencias. Y en el caso de que tenga que redistribuirse frecuencias, ¿cuál es el mecanismo que va a utilizar el Ministerio de Telecomunicaciones para bueno, esa redistribución? Ese es un tema que justamente forma parte de los aspectos técnicos que le mencionaba, ¿verdad? Es decir, eso no está definido todavía, es parte de los temas en discusión, como todos los demás temas, el tema social, el tema de solidaridad, en fin. En efecto, el Estado tiene tareas que resolver en esa materia. Y eso es un ejercicio que se está haciendo en conjunto precisamente con quienes están ahí, es decir, con los representantes de los sectores, en este caso de las televisoras y de quienes transmiten utilizando el espectro para ver, bueno, cómo encontramos, cuáles son los caminos, cuáles son las salidas, de qué manera vamos a llevar este proceso. Porque uno entiende que en efecto aquí hay temas de derechos que han adquirido ciertos
de quienes operan en el espectro que hay que respetar y hay que cumplir un debido proceso en esa materia. Pero digamos que llegamos al tiempo final, al 15 de diciembre del 2017 y logramos dejar libre algunas frecuencias. Obviamente, por todo lo que prevé las leyes, esas frecuencias perfectamente pueden ser reasignadas a nuevos grupos que tengan interés de ingresar en el mercado. Eso es lo que siempre se ha discutido. Lo que pasa es que en este momento no hay frecuencias disponibles y por eso nadie adicional a los que están operando puede ingresar en el mercado, salvo en alianzas con los actuales concesionarios. Bueno, este reportaje nos plantea muchísimos temas, pero uno de ellos es el de los contenidos. Por ejemplo, ¿cómo garantizarnos? Una reflexión, ¿verdad?, bien sensata en esta oportunidad que se plantea con la entrada de la televisión digital, el acceso a contenidos de calidad. ¿Consideran ustedes que esto es algo que se debería dejar a la libre, prácticamente como está, o realmente debería haber una regulación a nivel de Estado, un proyecto país, un proyecto ciudadano, como lo mencionaba doña Ana al inicio, donde se establezca, ¿verdad?, cuotas de participación y una calidad de la información y los contenidos que recibimos a través de la televisión? Bueno, yo creo que este momento es ocasión para discutir muchísimas dimensiones de esta problemática. Voy a puntualizarlas. Una, ¿cuál es el modelo de comunicación audiovisual que queremos? ¿Vamos a seguir con el determinismo comercial en este país? O sea, que solamente los contenidos comerciales van a ser los que se van a desarrollar, o vamos a hacer entonces una adecuada proporción asegurando cuotas a través de regulación. Ese es un tema. Dos, ¿cómo esto se convierte en un proyecto ciudadano y en qué medida la gente se siente capaz de exigirle a los concesionarios contenidos que les sean útiles y que les sean, además de entretenimiento, con calidad y sin violencia? Otro aspecto, ¿cómo ha sido el estado de cosas? Acabamos de terminar una investigación que hace un diagnóstico de los últimos 30 años y la proporción de contenidos nacionales frente a contenidos enlatados es 80-20. Esta transición va a hacer permanecer, como dice una de las personas que aparecen, Sandra Salazar, que aparecen en el reportaje, ¿vamos a seguir con ese modelo o vamos a aprovechar esta transición para cambiar? Y cuarto, la última, ¿verdad?, que quisiera así como apenas poner sobre la mesa es, bueno, de todas esas voces que quieren expresar, que quieren producir contenidos, o sea, ¿cuál es el modelo de coproducción que están ofreciendo? Es decir, ¿va a ser un modelo deficitario para las organizaciones sociales o va a ser estimulante para nuevas oportunidades de negocios, ¿verdad?, y nuevas oportunidades para desarrollar la industria? Entonces, veo que, es decir, en la medida en que este proyecto se convierte en un proyecto ciudadano, las organizaciones van a poder discutir sobre esto, de manera que no quede el estado de cosas tal cual ha sido, que ha sido tristemente únicamente comercial. Sí, ¿no? Y es que realmente genera interés en la gente. Tenemos muchísimas preguntas y queremos que ustedes nos ayuden a contestarles. Una muy puntual dice, ¿cuál tipo de televisores hay que comprar con el paso a la televisión digital? Pregunta Yarlín Vargas. Es importante tal vez tomar en cuenta que a la hora de ir a comprar, hoy por hoy muchas personas están comprando sus pantallas, por ejemplo, en sus hogares están cambiando su televisor. Es importante tomar en cuenta, hacerle la pregunta al vendedor que si este televisor es del formato japonés brasileño o si es del formato estadounidense. Como antes yo mencionaba, antes se consideraba que el formato que íbamos a optar era el estadounidense. Entonces, muchas de las pantallas que hoy por hoy hay en el mercado están con el formato estadounidense únicamente y se están vendiendo montones sin que las personas sepan realmente que tienen que preguntar cuál es el formato de televisión digital que me recibe este televisor, porque si no, luego con la migración a televisión digital voy a tener que comprar el setbox o el aparatito para hacer la conversión. Otra pregunta tratar de atenderla. De hecho, en el país todavía no se están vendiendo esos receptores. Ok. Un dato muy importante. Si van a quedar frecuencias disponibles, nos preguntan a quién se las van a dar. Esto nos lo preguntan desde Sabanilla. Sí, muy importante. O sea, todavía no conocemos cuáles son los criterios de asignación de frecuencias y si existe alguna voluntad de reserva de frecuencias para poderle dar usos específicos o especializados. Esos criterios aún no los conocemos. Tenemos más preguntas. También invitamos a quienes tienen dudas y comentarios a que nos llamen al 2511-1515 o vía Facebook. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a ver el dato incómodo y volvemos para seguir conversando sobre este importante tema.
¿Sabe usted cuál es el sistema de televisión digital que pretende implementar Costa Rica en el año 2017? La televisión digital se compone de 5 sistemas: el ATSC de Estados Unidos, el DVB-T de Europa, el japonés ISDB-T, el chino DTMB y el japonés brasileño ISDBT-TV. Para el caso de Costa Rica, el sistema que se utilizará es el japonés brasileño, porque según los expertos es el que mejor se adapta al país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Era Verde. Hoy estamos conversando sobre el tema de las implicaciones sociales, políticas y culturales que tiene la llegada de la televisión digital en nuestro país. Estamos transmitiendo en vivo y hemos recibido muchas consultas y también comentarios también a nuestro teléfono, el 2511-1515 y vía Facebook. Una de las preguntas que nos hacen es que si existe la posibilidad de comprar antena parabólica sin pagar para sintonizar las televisoras extranjeras. Preguntan también esta misma persona que si Raxa podría dar ese servicio mediante el internet. Es Fren Núñez de San José. Por lo que entiendo, bueno, está... No entendí la pregunta. Hay servicios, digamos, de contenidos a través de internet, pero eso no necesariamente es televisión abierta, que es de lo que estamos hablando. Porque ahí yo rescato, bueno, que la gente que tiene posibilidades de tener televisión de paga, sea por la plataforma satelital, con las antenas parabólicas de un sistema de televisión de paga, o por cable, o por internet, tienen el condicionante que es de pago, no es señal gratuita, ¿verdad? Sí, que esa sería una de las transiciones importantes con este caso. Tal vez es importante en esa pregunta ahondar. Habría que ver cuál sería la política que el gobierno va a asumir respecto al canal de retorno para la televisión digital, porque si hay personas que no tienen la posibilidad del acceso a internet en sus hogares, ¿cómo va a ser posible que el canal de retorno vaya a funcionar en su televisor? Entonces habría que pensar en una política pública que les brinde a estas personas, tal vez por medio de Raxa o alguna otra entidad, que les brinde a las personas la posibilidad del canal de retorno para tener la interactividad. Sí, otra pregunta nos hace Joaquín Quiroz desde Heredia. Él nos pregunta que se dice que el ICE quiere dar TV por cable. ¿Por qué no se equiparan los costos en base a lo que el ICE regule? Él propone por qué el ICE no establece los costos del servicio de la televisión por cable en este país, por ejemplo. Bueno, eso es complicado porque también es un sistema y un servicio de paga. Es decir, aquí yo creo que lo interesante es que la gente sienta que es su derecho a la información, su derecho a la comunicación, recibir señal gratuita como ha conocido en este país los últimos 60 años, recibirla en sus hogares con un receptor y que esta transición no lleve a la gente a tener que buscar sistemas de pago, sino que pueda sentirse en la condición de exigirle a las televisoras contenidos de calidad en su señal gratuita. Contenidos y servicios de calidad, porque vimos que la promesa tecnológica de la interactividad también promete servicios asociados a las señales de televisivas, ¿verdad? Tenemos también otra consulta, esa me parece técnica. ¿Qué rango de frecuencia se va a utilizar para transmitir la televisión digital? Muchas personas actualmente solo tienen antenas para captar VHF. ¿Cómo van a hacer estas personas con la nueva tecnología? Francisco desde Palmares, muchas gracias. Tal vez el dato de la frecuencia exacta lo desconozco, sin embargo, lo que tengo entendido es que toda la televisión va a migrar al UHF. Todas las televisoras van a estar dentro de estos rangos de frecuencia del UHF. Y para estas personas que únicamente tienen la antena del VHF, sí van a tener que comprar una antena con la capacidad de recibir las frecuencias de la franja del UHF. Sí, aprovechando ahora que estamos tratando esta pregunta de las frecuencias y que también era un tema que se planteaba en este reportaje anterior que vimos, es ese desorden que hay con las concesiones de las frecuencias en este país. Un medio nacional, La Nación precisamente hace pocas semanas,
decía una nota que voy a leer acá directamente, donde la misma Contraloría General de la República denunció que de las 4.013 frecuencias de radio comercial, de radiocomunicación, de las meteorológicas, también las aéreas, la de televisión y la comunicación marítima, se detectaron 3.733 que funcionan de manera irregular o están en desuso. Ese número, irregulares y en desuso, representa el 93% de las frecuencias en nuestro país. ¿A qué se debe esto? Y finalmente, ¿quiénes son los que ganan y quiénes los que pierden, verdad? En esta ecuación que es tan clara. Bueno, yo creo que indudablemente esto es a causa de una falta de una legislación clara respecto a la materia de cómo obtengo yo una frecuencia y cómo obtengo yo el derecho de transmitir la televisión. Lamentablemente, hoy por hoy nos regimos bajo una ley de 1954, si no me equivoco. Correcto. Y la obtención de las frecuencias se ha dado en este país de una forma completamente desordenada y sin una regulación clara. Hoy por hoy tenemos la ley de telecomunicaciones. Sin embargo, la ley de telecomunicaciones, siento yo, está muy enfocada sobre todo a la distribución de frecuencias para la telefonía móvil y no tanto para los temas de televisión digital y no tanto para los temas de radio digital y no tanto para los temas de los derechos de la comunicación, que es lo que le falta a la ley de telecomunicaciones propiamente. Es necesario para controlar esto una regulación clara y concisa y especializada en el derecho de la comunicación y que tenga claros los principios tecnológicos que la migración a digital ofrece. Sí, es que este tema que dice Óscar vamos a seguirlo tratando y es fundamental. Necesitamos hacer una pausa porque tenemos otro reportaje que también nos plantea otros temas importantes alrededor de todo lo que es la televisión digital y son sus implicaciones culturales. Veámoslo y volvemos para seguir con este tema que genera tantas consultas. Ya volvemos. Es que en Costa Rica, la Ley General de Telecomunicaciones del 2008 dice que todo lo relacionado con los servicios de radiodifusión, o sea, de radio y de televisión, se seguirán rigiendo por la Ley de Radio, número 1758, que es del año 1954. Esto significa que las concesiones de las frecuencias para radio y televisión se rigen por una ley de hace casi 60 años, totalmente obsoleta a la luz de las nuevas tecnologías y que, según algunos analistas, atenta contra el derecho a la comunicación y el erario público. Esto porque esta ley prácticamente no regula nada. Así, por ejemplo, los concesionarios de las frecuencias de FM en radio no pagan nada por usar estas frecuencias, a pesar de ser las que más se escuchan y por lo tanto las que más dinero reciben por concepto de publicidad. Esto porque el FM o frecuencia modulada no se había descubierto cuando se hizo la ley. Y por las radios de onda larga se impone un impuesto anual de hasta 3.000 colones, lo que es un monto ridículo. Igualmente, como la televisión privada no comenzó hasta 1960, o sea, 6 años después que se hizo la ley, los dueños de los canales tampoco pagan nada por el derecho a explotar las frecuencias. Además, las concesiones se prorrogan automáticamente, basta con pagar los derechos correspondientes, y no hay ninguna restricción en cuanto a poseer varias frecuencias en radio o televisión. No solo se trata de producción de contenido, se trata también de participación en la propiedad de los medios. Y en este país no tenemos una legislación que sea una legislación abierta, inclusiva, plural, sino que la legislación, que es muy vieja, que está obsoleta ya, nos restringe, es decir, nos excluye más bien al sector social de la propiedad de los medios, es decir, de la propiedad no, sino más bien de la asignación, de que podamos participar en la asignación de frecuencias del espacio radioeléctrico. Yo no quisiera todavía adelantarme a dar una conclusión porque eso es parte de las, y perdón que me regrese al tema del ejercicio que hacen en la comisión, pero eso es parte de los temas que hay que analizar. Es decir, de pronto uno podría caer, digamos, en la respuesta clásica que tenemos problemas de decisión. De pronto sí, esa es la respuesta, pero bueno, veamos a ver cuál es la razón de eso, ¿verdad? Y no sé, es capaz y tenemos opciones de desarrollar muchas cosas en paralelo, ¿verdad? Es decir, uno entiende que cuando va a ejecutar política pública, ciertamente la legislación es un acápite muy importante. Pero lo que no podemos desconocer es que hay otras cosas que se pueden ir haciendo en paralelo. En la actualidad, el 95% de los hogares costarricenses tiene tele. Es decir, el grado de penetración de este medio en la vida de las personas es altísimo. Lo que sale en televisión es consumido por prácticamente toda la población. Y por eso es tan atractivo manejar canales, porque un mensaje en tele es un mensaje visto por todo el mundo.
Los alcances comerciales, políticos, ideológicos, educativos y culturales de la televisión son prácticamente infinitos. En todo caso, la transición podría, si hay voluntad política, convertirse en ocasión para revisar el estado de las cosas, valorar las concesiones actuales, evaluar cómo y por qué se han otorgado las concesiones como derechos adquiridos prácticamente a perpetuidad y asegurar que el proceso de otorgamiento de frecuencias no se maneje como una subasta donde gana el mejor postor, sino donde se tomen en cuenta criterios como el potencial valor educativo y cultural de los contenidos, la participación ciudadana y la diversidad de voces. En otros países de Latinoamérica como Argentina o Bolivia, el mismo Estado, mediante ley o incluso a nivel constitucional, ha establecido cuotas de participación en televisión para los diversos sectores sociales, es decir, que grupos de mujeres, indígenas, campesinos, de diversidad sexual, personas de la tercera edad, jóvenes, etc., pueden elaborar sus propias producciones y sus voces y puntos de vista ser parte de los contenidos de los programas de televisión. Doña Ana, en este tema vimos en el reportaje y hablábamos también en el bloque anterior que hay una gran cantidad de frecuencias que se están manejando de forma irregular, que están en desuso, pero que a la vez hay una gran necesidad de contar con contenidos de calidad. Eso es parte también de los comentarios que la gente nos hace, que les parece que eso es muy importante, pero ¿qué va a pasar? Porque también se plantea una reorganización de esas frecuencias, son un 93%, es la mayoría. ¿Cómo se daría ese proceso? ¿Qué es lo que necesitamos? De nuevo, instalándome en la idea de que esto tiene que ser un proyecto país, un proyecto ciudadano, es decir, que nosotras y nosotros nos sintamos parte de esto, porque el espectro radioeléctrico es un bien de servicio público, ¿verdad? Es decir, no es un campo nada más para que yo pueda hacer negocios, es un bien de servicio público donde operan los sistemas de radiocomunicación, por ejemplo, en este mismo espectro radioeléctrico operan las emisoras de radio, operan las estaciones de televisión, opera la telefonía móvil, opera la telefonía fija y una gran cantidad de servicios de comunicación. Entonces, de ese porcentaje de frecuencias que ya la Contraloría clarifica que están en desuso o en uso irregular, deberían existir criterios desde las necesidades de comunicación de la población y no desde los intereses de negocios de unos cuantos. El resultado de ese porcentaje es muy probablemente que habían sido frecuencias que se habían concentrado a lo largo del tiempo en muy pocas manos y que tenían disponibles precisamente para hacer esta idea de la subasta, ¿verdad? Cosa que no contraviene el carácter de servicio público que tiene el espectro radioeléctrico. ¿Y cómo garantizarnos en ese espacio de bien de dominio público, verdad, que esta transición a la televisión digital sea una oportunidad, verdad, para que haya una diversidad de contenidos y también una diversidad de la participación de distintas voces, de distintos sectores que no han podido ser partícipe de esos contenidos que todos y cada uno de nosotros recibe en su casa y que son fuente de información cotidiana, ¿verdad? ¿Cómo garantizarnos eso en el marco de la televisión digital? Bueno, habría que entonces pensar en un sistema de políticas públicas y de regulación que parta de las necesidades de comunicación de la sociedad costarricense y a partir de eso desarrolle criterios de reserva del espectro para una asignación donde se cubran esas necesidades, ¿verdad? Criterios que permitan que sean algunas empresas brindando tales servicios, y yo siempre lo digo, sin hacer una satanización de la actividad comercial, más bien abriendo nuevas oportunidades de negocios, porque hoy por hoy, o sea, los servicios de radiodifusión tienen muchas formas, o sea, los adelantos tecnológicos y la penetración de las señales de radiodifusión en nuestro territorio nacional es tan importante que existen nuevas y muchas oportunidades de nuevos negocios y de nuevas industrias que se pueden desarrollar. Atendamos en este bloque, antes de ir al corte, una consulta y dice que por qué la Comisión de Transición Transición a la Televisión Digital, está dando énfasis a los sectores privados y no a los sectores públicos. Eso es lo que pregunta Rosa López desde Tres Ríos. Bueno, habría que tal vez aclarar a qué se refiere con énfasis propiamente, pero tal vez es la noción errada que tenemos muchos respecto a la televisión en Costa Rica, que no es únicamente la televisión privada la dueña de la televisión, sino que hay iniciativas públicas y parte de ellas son necesarias e importantes y hay que fomentarlas, ¿verdad? De hecho, la configuración de la comisión de alguna manera revela cómo esto no es un proyecto ciudadano, sino un proyecto de empresarios, que es lo que acaba de decir Óscar.
Sí, necesitamos hacer una pausa. Vamos a esa pausa para venir al último bloque e intentaremos responder estas preguntas del público. Muchísimas gracias por continuar con Era Verde. Hoy en este programa especial nos preguntan desde Puriscal, nos pregunta Adrián, que si estos aparatos que transforman la señal se usan uno por televisor o más bien puede servir esa cajita convertidora para todos los televisores que haya en una casa. Hasta donde tenemos entendido, únicamente funciona un setbox o este aparatito por televisor, únicamente uno por cada uno de los televisores de la casa. Sí, y otro de los temas, quizá para aprovechar este bloque de cierre, cuando tuvimos la oportunidad, por ejemplo, en el 2008 con la Ley General de Telecomunicaciones, por ejemplo, para hacer una revisión de esta legislación que ya vemos que tiene muchos vacíos, que en ese contexto en el que estamos actualmente no está funcionando, quizá tampoco nos vaya a funcionar para la televisión digital, se queda muy corta, porque en ese momento, cuando hubo la oportunidad de replantearse, se siguió trabajando con la Ley de 1954. ¿Qué intereses pudieron primar en esa decisión cuando las exigencias de este momento son otras? Yo lo calificaría como una tragedia país. Es decir, era la oportunidad de revisar el estado de cosas, era la oportunidad de plantear incluso un nuevo modelo de comunicación y de comunicación a través de los servicios de radiodifusión, y lo que está clarísimo es que se intenta modificar la legislación para dar paso a una apertura en la telefonía, y la parte del espectro que tiene que ver con la actividad radiofónica y televisiva la remite a través del artículo 29 a la ley de 1954, cuando no existían las formas que hoy conocemos de radiodifusión sonora y televisiva. Entonces, a la larga, un compromiso pendiente con el Tratado de Libre Comercio hizo que solamente se regulara la apertura de la telefonía, dejando otra vez omisa esta actividad que es tan importante y de tanto impacto social, cultural y político, de hecho. Sí, es que en esta hora de programa vemos que realmente son muchas las consultas del público, son muchísimos los temas que aún nos quedan pendientes por conversar, más bien entramos en un compromiso de generar nuevos espacios de discusión, invitamos también a otros programas, a otras televisoras y también a la gente que exija esta información, que exija que se le explique de qué se trata, porque más que la televisión, más que la tecnología, más que se vea bonito, es la calidad de los contenidos a los que estamos expuestos todos los días. La televisión tiene una capacidad de penetración enorme y debemos de darle la importancia, también atendiendo al hecho de que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y mucho de la información y la comunicación pasa por ahí. Muchísimas gracias a doña Ana, a Óscar también, que ojalá tenga su tesis terminada muy pronto y también nos genere más insumos para poder discutir. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus consultas y también sus comentarios. Buenas noches. Ivania Villalobos viste en La Salamandra, una tienda con raíces ambientalistas. La Salamandra, ubicada en Avenida Central y Calle 9, 25 Norte de Chelles.